Bueno, muy buenas tardes para todos. Reciban un saludo de paz y bien. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión de hoy, nuestra segunda sesión del Diplomado en Identidad Institucional y Franciscanismo de este año 2021. Recordemos que el mismo se realiza en el marco de la Escuela de Formación Bonaventuriana y que es organizado por la Vicerrectoría para la Evangelización de las Culturas y el Centro Interdisciplinario de Estudios Humanísticos CIDE. Menos mal que soy yo, ¿no? Les recordamos amablemente, por favor, mantener sus micrófonos cerrados, cámaras apagadas. Saludamos a los invitados que nos acompañan hoy, a nuestros docentes. Continuaremos entonces con el desarrollo del módulo 1 que comenzó el día de ayer, titulado Fundamentos del Franciscanismo. Hoy contamos con la presencia de Fray John Jairo Aristizábal Quintero, OFM, vicerrector para la evangelización de las culturas de nuestra seccional Medellín. Él comenzará entonces dando apertura a nuestra sesión de hoy con un saludo para todos ustedes. Un cordial y fraterno saludo a todas las personas que están realizando este diplomado. Que Dios les bendiga. Quiero dirigirles este breve saludo en el marco del inicio de este diplomado. Presentándome, soy Fray John Jairo Aristizábal, vicerrector para la evangelización de las culturas. Quiero invitarlos a participar muy conscientemente de este diplomado que nos va a formar en nuestra identidad bonaventuriana, identidad franciscana. Una muy breve palabra sobre la identidad quisiera dirigirles en este momento, retomando unas palabras del filósofo Martin Heidegger, que pronunció en el año 1957 en la Universidad de Friburgo, en Brisgovia. Afirmaba Heidegger que el principio de identidad es la ley suprema del pensamiento. Pensar en la identidad es pensar en la esencia de una cosa, cómo es y por qué es. El principio de identidad dice cómo es todo ente, quién soy, y nos apunta también hacia dónde vamos, hacia nuestro proyecto. La palabra identidad nos acerca al hecho de ser y por lo tanto a las características que nos definen, nos identifican o nos distinguen de los demás. También alude a la conciencia que cada persona o colectividad elabora de sí misma. En este sentido, pensar y reflexionar nuestra identidad, concretamente nuestra identidad bonaventuriana y franciscana, nos ayuda también a tener un horizonte hacia dónde vamos. ¿Quién soy como docente franciscano, digámoslo así, como docente bonaventuriano? Me ayuda a situarme, por supuesto, en la universidad, a situarme en el mundo. Me define con unas características muy particulares y por supuesto muy especiales, como ya lo vamos a ver en la profundidad de este diplomado. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por este espacio, que podamos profundizar en esta identidad franciscana, conocer, comprender, entender todas estas características que nos definen desde esa perspectiva franciscana. Muchas gracias. Agradecemos mucho la intervención de nuestro vicerrector para la evangelización de las culturas, Fray John Jairo Aristizábal. Les recordamos entonces a todos nuestros participantes que en el transcurso del encuentro y de cada uno de los encuentros vamos a estar enviando un enlace donde ustedes deben ingresar para poder registrar la asistencia. Es allí donde podemos entonces validar todo el proceso de asistencia a las diferentes sesiones del diplomado. Por favor, no lo olvidemos para que lo tengamos siempre presente.
Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy nos acompaña el padre Francisco Lotero Matiz, OFM, quien en este momento se desempeña como secretario general de nuestra seccional de San Buenaventura, Medellín. El padre Francisco es nuestro invitado de hoy como ponente central del desarrollo del diplomado. Él es sacerdote franciscano de la Orden de Hermanos Menores de la provincia franciscana de la Santa Fe de Colombia. Es licenciado en Teología de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá. Licenciado en Universitología con Ascún ICFES Bogotá. Magíster en Estudios del Hecho Religioso de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá. Doctor en Humanidades, Humanismo y Persona de la misma institución. Ha prestado sus servicios en diversos campos como la pastoral parroquial, la pastoral educativa de colegios, en la formación de futuros franciscanos y como definidor provincial. En la Universidad de San Buenaventura, Colombia, ha sido miembro del Consejo Máximo, rector general y secretario general de la Rectoría General en Bogotá, vicerrector para la evangelización de las culturas de la Universidad San Buenaventura Seccional Cali. Desde el mes de julio de 2019 presta sus servicios en nuestra Universidad San Buenaventura Seccional Medellín, primero como vicerrector para la evangelización de las culturas y actualmente como secretario general. Luego entonces de la intervención de nuestro invitado estaremos abriendo paso para las preguntas, las cuales podrán realizar a través del chat de la sala o solicitando la palabra también a través del chat para interactuar con nuestro invitado. Padre Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Este es su espacio. Adelante. Bueno, muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Me complace mucho estar con ustedes en este diplomado sobre identidad franciscana y buenaventuriana. Un saludo muy especial a quienes nos acompañan desde la seccional Cartagena y Medellín. Un abrazo muy fraterno a todos ustedes. Bueno, entonces, este módulo es muy importante porque tiene que ver con los fundamentos del franciscanismo. Ya me voy a permitir compartir pantalla para poder seguir una presentación muy sencilla a propósito del tema. Pero bueno, cuando hablamos de identidad franciscana y buenaventuriana, pues lógica al origen de todo. En nuestra obra educativa, Universidad de San Buenaventura, seguimos los principios inspiradores del franciscanismo, una experiencia espiritual, una experiencia teológica, pero también que ha tenido grandes repercusiones a nivel histórico y social. Y nos inspiramos también en San Buenaventura y en la gran cantidad de maestros franciscanos, todos aquellos que comparten una manera de pensar, de sentir, de actuar y de transmitir el conocimiento. Cuando hablamos propiamente de la inspiración franciscana, pues le repito la idea inicial, que tenemos que remontarnos necesariamente a la figura de San Francisco de Asís, quien inspira toda esta experiencia, toda esta vida, y del cual tenemos mucho que aprender. Bueno, yo quisiera, primero que todo, como motivación, tanto a este primer encuentro que van a tener conmigo, como el que van a tener el día de mañana, iniciar con una reflexión muy sencilla acerca de la importancia que tiene y seguirá teniendo para nosotros San Francisco de Asís. Y me quiero servir de una expresión que los franciscanos, los frailes particularmente, conocemos muy bien. Es un episodio muy particular, muy simpático de la vida de San Francisco. Podemos decir que ya casi en los últimos años de su vida, cuando ya era una persona muy popular, era un personaje muy conocido, muy apreciado y muy valorado por muchas personas.
Este episodio nos cuenta que uno de los hermanos, de los primeros hermanos que tuvo San Francisco, que fue el hermano Maceo, le preguntaba reiteradamente 3 veces, le preguntó, ¿por qué a ti? ¿Por qué a ti? ¿Por qué a ti, Francisco? La gente te sigue tanto, ¿por qué la gente te admira tanto? ¿Por qué la gente siempre busca algo de ti? Sea una palabra, sea un gesto, sea una sonrisa, sea una bendición, algún beneficio. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que tienes, Francisco, para que la gente te quiera y te admire de tal manera? Y San Francisco le contestó de una forma que yo creo no era la que se esperaba el hermano el hermano Maceo, sino una pregunta, una respuesta que sale de un espíritu verdaderamente humilde, de un espíritu verdaderamente sencillo, sin ningún doblez, y que siempre dice lo que era San Francisco de Asís. Sencillamente porque no hay nadie más indigno en este mundo del cual se quiso valer Dios para eso, para transmitir una palabra, transmitir un gesto y transmitir un mensaje. Pues lógicamente, esto es lo que nos dice San Francisco desde él mismo, desde su valoración, que lógicamente es, claro, sabemos corresponde perfectamente a su espíritu completamente menor, a la humildad que él admiraba y profesaba, pero que pues también en nuestro tiempo diríamos no, hay que tener una valoración muy justa de sí mismo, de lo que es como persona. Hoy, si alguien pregunta, y se hiciera esa misma pregunta, ¿pero por qué a Francisco? ¿Pero por qué Francisco? ¿Y por qué Francisco sigue sonando y resonando? ¿Y por qué San Francisco sigue siendo un punto de referencia tan importante para muchas cosas, en muchos temas, en muchos espacios? No solamente en el ámbito religioso, les decía, en el ámbito histórico, en el ámbito social, en el ámbito del saber, en el ámbito pedagógico también, que es algo de lo que yo estoy absolutamente convencido, que San Francisco nos hace aportes muy grandes también en el tema de la pedagogía, y por eso nos hemos atrevido a decir que es posible hablar de una pedagogía franciscana. ¿Pero por qué a él? Yo diría, sí, claro, como él, porque fue menor, porque fue sencillo, porque fue muy diáfano, porque fue un hombre muy transparente, pero sobre todo porque es un hombre muy actual. Es un hombre que tiene una postura muy clara frente a la vida, frente a la realidad. Es un hombre perfectamente situado delante de Dios, delante de sí mismo, delante del mundo, delante de las circunstancias que lo rodean. Es un hombre cuya actualidad permanece. Y podemos decir que tanto San Francisco de Asís como Santa Clara, que es una de sus más cercanas seguidoras y quien mejor interpretó el espíritu de San Francisco, es para seguirlos siguiendo, para seguirlos conociendo. Y es que tenemos que seguir actualizando el mensaje de San Francisco de Asís. Y esto tiene que suceder cuando hay una espiritualidad, cuando hay una fuerza, cuando hay un carisma que es tan importante en la iglesia. ¿Quién en la iglesia católica no conoce a San Francisco de Asís? ¿Quién en la iglesia católica, y repito, también fuera de la iglesia, no menciona algo de San Francisco de Asís, de su vida, de su palabra y de su mensaje? Y eso hace que entonces su carisma, su manera de ser, su manera de enfrentar la realidad permanezcan vivos y que permanezca vivo San Francisco en medio de nosotros. Entonces yo creo que esa es la razón por la cual en esta experiencia formativa para la comunidad bonaventuriana, para todas aquellas personas que comparten con nosotros este espacio tan maravilloso de la Universidad de San Buenaventura, que nos apoyan en su trabajo serio, dedicado, entregado, abnegado, que vienen a aprender, que vienen a conocer, que vienen a realizarse como personas, como seres humanos,
tenemos que comunicarles, tenemos que manifestarles quién es San Francisco de Asís y sacar toda la riqueza que nos puede ofrecer. Siempre que yo tengo la oportunidad de hablar sobre San Francisco, especialmente en un público así como el que está reunido esta tarde y en torno a la figura de San Francisco de Asís y en una actividad académica tan importante como este diplomado, yo lo digo y lo afirmo y lo sostengo. Y es casi siempre mi propósito decir que San Francisco de Asís no es un patrimonio, no es una riqueza solamente de los frailes menores, no es solamente de los franciscanos, es decir, de aquellos que hemos sentido la llamada del Señor para ser frailes menores y formar parte de esta hermosísima y gloriosa orden franciscana. San Francisco es, como lo dice un autor muy contemporáneo a nosotros, Antonio Merino, que citamos mucho y que ustedes también seguramente me escucharán citar y en otros espacios, es una propuesta válida para el ser humano de todos los tiempos. San Francisco es para todo el mundo y eso también hace que sea rico su carisma cuando es un don especial que él ha recibido de Dios y del cual tampoco se aferró y se apropió de una forma aferrada y ambiciosa, egoísta, sino que lo desplegó para todo el mundo, para todo aquel que quiera vivir en la claridad de vida, en una rectitud total ante Dios, ante sus semejantes, que no quiere permanecer inmóvil ante los acontecimientos de la historia, sino que quiere también aprender y manifestarse de esto que sucede a nuestro alrededor. Entonces, por eso San Francisco, entonces, es para todos. San Francisco es para ustedes, muy queridos, apreciados colaboradores de nuestra Universidad de San Buenaventura, en cualquier nivel, en cualquier tipo de oficio, porque San Francisco es para el mundo entero. Y basta pues que miremos sobre todo un punto quizás muy común en nuestro tiempo, para muchos muy trillado, pero que vale la pena citar. El propio Papa Francisco, el máximo jerarca, el máximo pastor, guía y líder de nuestra iglesia, con toda la riqueza que tiene la Compañía de Jesús, la congregación a la que él pertenece, con la excelencia que ellos manejan, porque es algo que dejó impreso San Ignacio de Loyola y que yo también los venero y les hago la venia a los padres jesuitas, sin desconocer obviamente sus raíces jesuitas. Se ha inspirado en San Francisco de Asís. Empecemos por el nombre, por su denominación, que rompió completamente el esquema tradicional de sus antecesores de ponerse siempre nombres de quienes han estado en la cátedra de San Pedro, ¿no? Francisco, o mejor Jorge Mario, rompió el esquema y dijo, pues no, yo me voy a llamar Francisco, porque esto es para que lo vea todo el mundo y para aprovechar esa riqueza. Y sus encíclicas, sobre todo las dos últimas, tienen una inspiración muy franciscana, sobre todo en la manera de ver, en la manera de sentir y de transmitir la vida y la realidad. Entonces, pues creo que esto puede servir de motivación para estos temas, repito, que vamos a ver en la tarde de hoy y, si Dios lo permite, en la tarde de mañana, porque van a girar en torno a la figura de San Francisco de Asís. Entonces, que este episodio tan pintoresco que nos cuenta una de las leyendas del primer siglo franciscano, la más tardía de todas las leyendas que se compusieron en torno a San Francisco de Asís y la primera generación de San Francisco y de franciscanos, nos sirva de inspiración. Y siempre también nosotros digamos, ¿por qué San Francisco? Pues sencillamente porque es un hombre absolutamente grandioso. Porque es un hombre absolutamente, pues, que supera muchas cosas y que nosotros estamos quizás estamos lejísimos de ser como él, pero que vamos a aprender mucho como él. Bueno,
Hoy está propuesto un tema muy importante que es el del contexto en el que surge San Francisco. Pues resulta y pasa que vamos a la idea es aproximarnos y conocer quién fue San Francisco de Asís, su personalidad, su vida y su mensaje. Es propiamente el tema que vamos a tener mañana. Pero entonces es importante también cuando queremos hacer un estudio, una reflexión sobre un personaje o sobre un hecho que ha sido importante y que ha dejado huella en la historia, como es en nuestro caso con San Francisco de Asís, abordar sobre todo el tema del contexto en el cual surge. Es decir, que tengamos en cuenta todas aquellas, ubicarlo en el tiempo y en las circunstancias determinadas en las cuales él nació, creció y desarrolló toda su acción. Entonces, pues lógicamente, el contexto, conocer el contexto de San Francisco, ese marco histórico y con muchos otros componentes, como lo vamos a ver más adelante, nos ayuda también a comprender la naturalidad de su manera de ser, la originalidad que tuvo y también cómo se sirvió de muchas cosas para poderlo traducir y hacer realidad en su vida y con sus hermanos. Bueno, entonces, es importante, primero que todo, apelar a una sencilla definición del término contexto. Yo creo que ustedes dirán, es que eso cualquiera sabe que es un contexto. Bueno, vamos a recordar básicamente en qué consiste o qué es lo que quiere decir el contexto. Bueno, pues el contexto hace referencia a los distintos fenómenos que circundan a un personaje o a un hecho concreto. Podemos decir también, como aparece en los diccionarios, muy bien descrito, que el contexto, por ejemplo, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española alude al entorno. Ya lo he mencionado y ustedes también lo saben perfectamente, es el marco, lo que rodea el marco entre el cual surge también un personaje o surge también una situación. Y es importante, ya también les decía, ver el contexto porque determina e influye la manera de ser y la manera de actuar. Yo creo que en nuestro medio colombiano podemos ver y comprobar perfectamente cómo el contexto en el que se nace y se crece y desarrolla uno toda su vida influye tanto en la personalidad, en la manera de ser y también pienso que también determina su vocación. Por ejemplo, una cosa es nacer en Bogotá y otra cosa nacer en Cartagena y otra cosa muy distinta nacer en Medellín. Y no es cuestión de regionalismo, no es cuestión de querer fraccionar, sino me parece muy válido, claro, la manera de ser, la idiosincrasia, la ideología, las costumbres, toda la historia que encierra un lugar es muy importante. Es muy importante y también determina la manera de ser y la manera de actuar. Bueno, en cuanto al, el contexto de San Francisco de Asís, podemos dividir como 5 aspectos, o sobre todo enfocarnos en 5 aspectos que son muy importantes. Ahora bien, tengamos en cuenta que San Francisco de Asís nace en la llamada Alta Edad Media, es decir, en el siglo XIII. Así lo llaman los historiadores, la Alta Edad Media, que como lo sabemos también por las referencias históricas y quienes han tenido la posibilidad de estudiar mejor la historia universal o también mucho más la historia de la Iglesia, es una época bastante compleja. La Edad Media representa una complejidad bastante grande por la pluralidad
que se percibe en ella. Muchos la califican de una época tremendamente oscura y yo creo que eso se ha manejado en algunos espacios, sobre todo en la literatura y la cinematografía. Cuando pues, pues claro, estas obras literarias que hablan de la Edad Media, con sus características, uno se imagina a veces una cosa como muy oscura, muy pesada, de neblina, de tinieblas, una cosa espantosa. Y lo mismo en el cine, en la cinematografía también, cuando estas películas de época que son absolutamente grandiosas, por todo, por la ambientación y la caracterización y todo, se presenta una oscuridad, una atmósfera pesada y compleja. Pues bueno, la Edad Media sí tuvo eso, pero también tuvo grandes luces. No se puede decir que la Edad Media, la época de San Francisco, fue completamente de un oscurantismo total, sino que también tuvo muchas cosas importantes y una de esas cosas hermosísimas que dio como fruto la Edad Media fue nada menos que San Francisco de Asís y también en su momento, un poquito más adelante, San Buenaventura. Entonces, en este siglo XIII, en este momento histórico en el cual surge San Francisco, les decía, podemos dividirlo y tocar sobre todo 5 aspectos. Primero que todo, el geográfico. En segundo lugar, el político. En tercer lugar, el socioeconómico, social o socioeconómico, como prefieran, el religioso y el familiar. Me parece que teniendo a la vista estos 5 elementos, pues podemos hacernos una idea mucho más clara de San Francisco de Asís, en qué momento surge y también cómo actúa. Entonces vamos a tratar de comentar, o voy a tratar de comentar algunos aspectos, los que me parece más importantes, más relevantes destacar de cada uno o de esta Edad Media. Primero que todo, el elemento geográfico, el contexto geográfico que se refiere concretamente a la ciudad, a la región, a la provincia, por así decirlo, en la que nace San Francisco de Asís. San Francisco nace, como su nombre ya tradicional y con el que ha sido conocido por siglos, es la ciudad de Asís. Él nació en esta pequeñísima ciudad de Asís, que queda exactamente ubicada en Italia central, a 2 horas de Roma. 2 horas si hacemos el viaje en tren o aún en autobús. Yo prefiero el tren, es un viaje absolutamente riquísimo y es una delicia, pero está exactamente a 2 horas de Roma. En esta región que ustedes lo encuentran en la diapositiva subrayada en rojo es toda la región de la Umbría. Umbra, la región Umbra, la región de la Umbría, donde está situada Asís. Queda muy vecina a la provincia de Lacio, que es donde está Roma. Esta ciudad de Asís se encuentra exactamente en el Valle de Spoleto. Así es el nombre de esta región en la que nace San Francisco de Asís, que como les decía pertenece a toda la provincia, a toda la región de la Umbría. Y exactamente la ciudad de Asís, que como ustedes pueden ver también en la diapositiva, es bastante pequeña, no es una ciudad inmensa, es un pueblito. Lo que pasa es que nosotros, por cariño y respeto a San Francisco, decimos, no, y así lo dicen los biógrafos primitivos, la ciudad de Asís. La ciudad de Asís es eso que ven ustedes ahí en la diapositiva. Claro que obviamente más casas y más calles, y es absolutamente grandiosa, ¿no? Pero Asís, como la ven, se encuentra recostada en una cadena montañosa que se llama el Subasio. Es una cadena montañosa, así, un poco extensa, y en una estribación de este monte Subasio, de esta cadena montañosa, es donde se encuentra la ciudad de Asís. Está en la ladera, exactamente en la ladera de la montaña, y hacia abajo
es donde ya es propiamente el valle, solamente que aquí en esta transparencia pues no se puede apreciar, es como una extensión ya de Asís, pero pertenece también a la ciudad. Es una ciudad, pues lógicamente, completamente medieval en toda su composición, sus características. Y yo quisiera que ustedes al ver la diapositiva se fijaran solamente en el extremo derecho de ustedes, que es donde está como el casco urbano. No se fijen en la punta, en la estribación, donde está unas arcadas y una iglesia monumental, porque esa no es del tiempo de San Francisco. Así llegaba como hasta donde empiezan esas arcadas que encuentran ustedes como en un primer nivel. Esa es Asís. En el tiempo de San Francisco. La basílica, las arcadas y la iglesia monumental que les digo que ustedes ven es la que actualmente se llama Basílica de San Francisco y que fue construida 2 años después de su muerte por quien fue su sucesor, Elías de Cortona, para depositar allí los restos de San Francisco. Es decir, la idea fue construir una basílica grandiosa en la que ya San Francisco tuviera su tumba. Allá está, exactamente la tumba de San Francisco. Es un lugar absolutamente extraordinario en todo el sentido de la palabra, por la austeridad, por el recogimiento, por lo que invita a la oración y donde uno ve, ahí está San Francisco y no cabe duda, ahí está él y nos está hablando y animando. Pero entonces, hablando propiamente de lo que es el casco urbano de Asís, la encontramos como una ciudad que fue también muy estratégicamente construida y levantada desde el punto de vista militar. Lo veremos un poco más adelante, es época de muchos conflictos a nivel sociopolítico, es época de invasiones, es época de luchas de emperadores por dominios y todo lo demás. Entonces Asís queda levantada así sobre el valle, entonces era muy fácil poder ver lo que sucedía en los alrededores, podía divisar perfectamente lo que sucedía a los alrededores. Ustedes si ven aquí en la punta de la colina arriba está una edificación militar que se llama la Roca Mayor. Es este castillo que ustedes encuentran en la parte superior. Era una fortaleza militar. También fue en algunos casos, en algunos momentos, una fortaleza imperial, donde el emperador iba y permanecía ya por un espacio de tiempo. Pero sobre todo es considerada una fortaleza militar. Es la llamada la Roca Mayor. La Roca Mayor, muy apreciada en todo pues, por la gente de Asís, ¿no? Por el común de Asís. Asís igualmente está rodeada por murallas. No sé si en la diapositiva de abajo ustedes alcanzan a ver como estas paredes, es muralla, una muralla que la rodea. Tal vez si vemos la anterior también, ¿no? No, tal vez aquí no se aprecia tanto, pero es una muralla porque, claro, Asís por estas cuestiones históricas era fácilmente invadida y sitiada. Entonces, era preciso conservar, proteger a Asís de cualquier tipo de ataque, sobre todo así, militar. Algunos biógrafos de San Francisco, ya modernos de nuestro siglo, mejor del siglo XX, coinciden en afirmar que es muy probable que San Francisco en algún momento haya participado en la construcción de esta muralla, no toda. Seguramente un pedazo, seguramente un muro de 2 por 2, no sabemos. Pero era como el movimiento juvenil también de la época, cuando la gente empezó cuando empezó a construirse la muralla y cada vez a hacerse más extensa, pues entonces eso convocaba la participación de los hombres, de los muchachos, los jóvenes, en la construcción de la muralla. Entonces se dice también, o se deduce mejor, que San Francisco participó en la construcción de la muralla
y que de ahí es donde él tiene como la idea, el conocimiento y la práctica de la albañilería, o sea, de la construcción de casas, de paredes, que va a ser una etapa muy interesante de su vida que la vamos a ver mañana, porque no es del tema todavía. Bueno, bien, entonces esta es Asís, la ciudad en la que nace San Francisco. Este es su contexto geográfico. Es una ciudad hermosísima de calles de piedra. Todas las construcciones están en esta piedra que ustedes como la ven también en la diapositiva, es de un tono como rosado, que es una piedra que se produce allá mismo, en el mismo Asís, en las canteras de Asís se produce esta piedra. Una nota muy particular, no sé, a ustedes les puede parecer trivial, pero es muy significativa, como Asís, por decreto del gobierno italiano desde muchos años, yo creo que recién muerto San Francisco o unos años después, no puede ser modificada en su fisonomía. Asís se conserva tal y como fue en el tiempo de San Francisco, es decir, no se le puede hacer nada, ni cambiar una puerta, ni agrandar una ventana, nada, absolutamente nada, y tiene que ser siempre alguna refacción, alguna cosa que haya que hacer utilizando la misma piedra rosada con la cual fue construida la ciudad. De hecho, las construcciones modernas ya son en el valle, en esta extensión, en esta llanura que es tan amplia y tan hermosa, donde ya hay otro tipo de construcciones, ya repito, modernas y donde tiene otras características, pero Asís conserva el espíritu, conserva lo más genuino y auténtico del Asís de San Francisco. Uno cuando sale y camina por las calles de Asís dice, aquí me va a salir San Francisco saltando por una pared, jugando y haciéndonos caras de sonrisa como él vivía siempre. Muy bien, entonces eso es lo que podemos decir acerca del contexto geográfico, de la situación, el lugar propiamente en el que nació San Francisco. Y permítame también que haga como un paréntesis, ya que estamos hablando de Asís, él quiso mucho siempre a su ciudad. San Francisco amó profundamente a la ciudad de Asís. Claro, él era itinerante, él salía a evangelizar, él se desplazaba por otras provincias, por otros lugares y se emprendió expediciones a Marruecos, a Siria, el encuentro con el sultán en Egipto, todos estos episodios que son tan bonitos y tan significativos, pero él tenía también, con todo el respeto, un arraigo muy grande por Asís. Él quiso y amó profundamente a Asís, tanto que ya en el momento de muy pronto su muerte, muy próxima a su muerte, se despidió Así. En el traslado que hacen del hospital donde estaba hasta el lugar donde ya iba a morir, él pide que se detenga la camilla, que le volteen la cara y para poderse despedir y bendecir a la ciudad de Asís, porque siempre la llevó en su corazón. Entonces yo pienso que ese es un detalle muy bonito. Saber que se quiere, que se ama el terruño, que se ama la tierra en la que uno nace, en la que uno crece, y hay un afecto muy grande que yo no considero sea dañino, ni sea nocivo, ni repito, es cuestión de regionalismo, sino de eso, de un arraigo muy grande y muy bonito que se tiene por el lugar donde nació, de la cuna que lo vio nacer propiamente. Bueno, con respecto al contexto político, pues podemos decir que San Francisco nace en un momento, en una situación en la que la política, sobre todo la configuración política de las ciudades, estaba determinado por el feudalismo. En un sentido estricto, era el sistema social, el sistema político que se desarrolló en Europa en un espacio de 3 siglos, más o menos del siglo X al siglo XIII, que es el siglo en el que nace San Francisco. El feudalismo, lo sabemos también perfectamente, básicamente era un sistema económico basado en la producción, un sistema económico, perdón, de producción basado sobre todo en la agricultura y la ganadería. Estas eran, como por así decirlo, las fuentes
más grandes de la economía, agricultura y ganadería. Y esto pues era para el autoconsumo. Esa era la estructura feudal. Cada feudo entonces tenía que autoabastecerse, es decir, producir todo lo que necesitaba para su vida ordinaria, tanto para la alimentación como para el vestido y las herramientas que se utilizaban en las mismas actividades de producción. Entonces, esta forma de economía creó el vasallaje. Había un señor que era el propietario, el amo de sus tierras, para el cual los hombres, los siervos, siendo libres, se comprometían a luchar por su señor, del que recibían entonces tierras y protección, porque hay que considerar que los feudos eran grandísimos. El feudo no es una parcela chiquita, sino que el feudo era grandísimo. Generalmente eran extensiones de tierra muy amplias. Entonces, así se crea el vasallaje. Estos, repito, hombres, siervos, que eran pues libres, pero se comprometían, por así decirlo, a trabajar por su señor, el amo, el señor feudal. De él recibían tierras, recibían protección y a su vez, pues entonces el señor debía protegerlo. Y si no lo hacía así, entonces el vasallo adquiría el derecho de salir de su amparo. Es como una mutua dependencia que hay entre el vasallo y el señor, ¿no? Los unos se comprometen a trabajar por él, por sus tierras, por su producción, por sus beneficios, a cambio de las tierras y de lo que también podían percibir para ellos. El amo también los protegía, los cuidaba, y por eso se crean unos lazos de dependencia muy grande entre los unos y los otros. Lo cierto es que los vasallos, que también se conocen como siervos, trabajaban en un régimen de esclavitud. Bueno, ese era el panorama, pues era la configuración social. Pues decimos político porque era la organización de las sociedades, de la sociedad, de las ciudades mejor. Pero entonces aquí podemos entrar a la estructura económica y social, en la que podemos también identificar perfectamente una estructura piramidal. Esa era la configuración de la sociedad. Es que tenían como que confluyen los tres elementos, el político, el social y el económico. Entonces, quizás no fue buena idea fraccionar en tres contextos cuando la larga es uno solo. O son tres aspectos del mismo contexto, el social, el económico y el político. Les decía que podemos identificar perfectamente la pirámide, como llaman también los autores, los expertos en historia, la pirámide feudal, en la que la sociedad estaba dividida en dos grandes estamentos o categorías. El primer estamento, el más alto, la parte más alta de la pirámide, en la que estaban los privilegiados, es decir, la clase alta, la nobleza. Entonces, la nobleza era la que conformaba, formaba parte de este estrato alto, el más alto de la pirámide, en el cual, además del rey y los nobles, estaban incorporados el clero y los monjes. Cuando hablo de clero, me refiero a los sacerdotes diocesanos, aquellos que no pertenecían a ninguna orden religiosa ni eran monjes, los que accedieron al sacerdocio y vivían y prestaban su ministerio bajo el régimen del obispo y directamente pues del papa, lógicamente. No tenía la mediación de una orden religiosa, de una congregación religiosa como ya sucede propiamente después con San Francisco y muchos otros personajes importantes.
Entonces, en este primer nivel, en esta categoría, en este estrato alto, están los nobles. El rey, pues lógicamente, el señor grandísimo, el monarca, el principal, y los nobles, toda la nobleza, y los monjes. Los monjes que eran prácticamente feudales. Los monjes, por sus características, por la vida religiosa, la configuración de su vida religiosa, desde tiempos muy antiguos, desde el siglo II y III de la Iglesia, y mejor aún en el siglo VIII, ya con San Benito de Nurcia, y que es uno de los grandes reformadores del monacato, y con quien se configuró el monacato ya con otras características, eran prácticamente feudales, eran señores que tenían sus feudos. Las abadías eran feudos, grandes extensiones de tierra donde había una fortaleza, el monasterio propiamente dicho, la edificación material, y una gran cantidad de terrenos, en la cual también acogían a muchos siervos que también prestaban su servicio en la agricultura, en la ganadería, en muchas otras cosas para el sostenimiento de los monjes. O sea que esta capacidad económica que tenían, esta capacidad de producción, los equiparaba perfectamente a la nobleza, como lo diríamos en los términos de hoy, no, los terratenientes del momento. Y en un estrato inferior, bueno, sí, los nobles eran los grandes latifundistas, y sobre todo tenían unos puestos muy importantes en la sociedad. Bueno, les decía que en el segundo nivel, en el estrato más bajo, estaban los campesinos, es decir, los no privilegiados, los siervos, todos aquellos que trabajaban y que estaban al servicio de sus amos, al servicio de sus señores. Ante esta minoría privilegiada hay una mayoría, más bien que podemos decir era de otras características. Era la clase baja, por así decirme, perdonan la expresión. Era el estrato más bajo de la sociedad, eran los siervos, una gran masa de campesinos. Pero resulta que también hay un fenómeno muy del tiempo de San Francisco, un fenómeno social, es un fenómeno también socioeconómico, político, religioso, es una vaina complejísima, que son quienes estaban por fuera de la pirámide. Esta es la estructura sólida, los de arriba y los de abajo, los nobles, señores, monjes, nobles y monjes, y los campesinos y los siervos, pero también había un grupo bastante considerable de quienes estaban por fuera. Era tan extrema su pobreza, era tal el estado de indigencia en el que se encontraban, que no eran ni siquiera dignos de entrar en la pirámide. Estaban absolutamente marginados y eran los leprosos, es decir, estas personas que desafortunadamente habían contraído esta enfermedad de la lepra, que lo sabemos también perfectamente en la Biblia, desde el Antiguo Testamento. Esto es de la historia de la humanidad. Es una enfermedad bastante triste en todo el sentido de la palabra, por el deterioro que representa para la salud, para el cuerpo, la descomposición gradual de los órganos del cuerpo, pero también la descomposición moral, porque el leproso estaba condenado a vivir marginado, a vivir excluido de todo. Y repito, esto desde siglos antes de Jesús, no estamos hablando del siglo III, estamos hablando de 3, 4, 5, no cuántos siglos antes de Jesús, de épocas muy antiguas, en la Sagrada Escritura, donde vemos que también hay un código bastante severo que ordenaba
imponía la expulsión del leproso del campamento israelita, del casco del marco social. Era una persona completamente marginada de la sociedad y del culto. Y así se sostuvo por muchos años y muchos siglos. Pasamos de la época de Jesús y después de Jesús, y mire que llegamos al siglo XIII y todavía más. Entonces, eran los que estaban por fuera de la pirámide, es decir, de esta estructura social. Bueno, pero entonces es una sociedad fuertemente jerarquizada en la que vive San Francisco. Es una jerarquía muy notoria, de una nobleza, de una parte de la sociedad privilegiada que imponía su autoridad, su dominio, y una gran masa que era, pues a la larga, la que mantenía toda la estructura. Pero bueno, resulta y pasa que este feudalismo, a pesar de figurar como una estructura muy sólida, también entró en un periodo de decadencia. Esto es algo completamente histórico. Esta pirámide empieza como a resquebrajarse y empieza a presentarse, a manifestarse y a hacerse cada vez más sólida una nueva configuración social. Es propiamente el tiempo en el que nace San Francisco. San Francisco nace en esta transición de la pirámide feudal a lo que se llamará el común, un modelo de sociedad comunal, donde ya no es solamente de unos más favorecidos los bienes, las ganancias y lo que pueden percibir los otros, sino donde todo lo que se gana, lo que se trabaja, es para el común. Entonces resulta y pasa que es una transformación en la que se nota claramente un levantamiento de estas clases, sobre todo las más inferiores, las menos favorecidas, y lógicamente dan paso a una organización por gremios, por asociaciones de gremios según los oficios, y también ya un mercado público. Cuando mejor dicho, todo lo que se producía, tanto en animales como en agricultura, no era solamente para el beneficio del feudo, para el beneficio del amo y lo que podían recibir ellos, sino que ya se podía comerciar, se podía hacer un intercambio de productos y en la que todos podían participar perfectamente en este comercio, en esta, en fin, nueva forma de organización económica y social. Ahora bien, además de crearse esta estructura o esta nueva forma de organización social, también aquellos que ya formaban parte del común de todas estas agremiaciones por oficios, artesanos, los que trabajaban el cuero, los que trabajaban la madera, los que trabajaban los metales, los agricultores, los que eran notarios, que tenían un poquitico más de estudios, podían participar en los asuntos políticos de la ciudad. Es decir, ya se va dando un paso a una sociedad mucho más urbana, no de feudos independientes, autosuficientes, sino del común, propiamente dicho, la sociedad comunal, que repito, es exactamente en la que nace y crece San Francisco. Bueno, eso entonces es parte, también es una forma muy rápida de mostrarles a ustedes el ambiente social, socioeconómico y político de San Francisco. Pero resulta y pasa que hay un apartado muy interesante, es el de la iglesia en la Edad Media. El contexto religioso en el que surge San Francisco, porque también tiene unas particularidades muy importantes y que también van a ser determinantes en su vocación, en su obra, en todo lo que él va a hacer. San Francisco, aquí en donde él va a aparecer, dicho por muchos y así pienso que debe ser considerado como un verdadero revolucionario de todas las cosas. Revolucionario.
porque pone a funcionar las cosas en otra revolución distinta, no porque haya salido a hacer un levantamiento y a volverse loco, gritando y vociferando, porque esos son métodos pues yo creo que San Francisco ni los conoció ni los compartió, pero sí en el sentido de poner a funcionar las cosas de otra manera distinta. Una sacudida también que se va a presentar en la iglesia y vamos a ver. Podemos decir sobre este contexto religioso en el que nace San Francisco que el mundo medieval, ese mundo también entre el siglo X al XIII, es esencialmente cristiano. Es el cristianismo, pues lógicamente es la religión que predomina. La Iglesia Católica tiene el dominio sobre todas las personas, sobre las personas, familias, comunidades, ciudades. Es un dominio muy grande del pueblo, o perdón, del cristianismo y sobre todo de la Iglesia Católica. Ya sabemos, los movimientos de reforma aparecerán después, siglo XIV, XV, etcétera, pero esencialmente el cristianismo. En este panorama, pues también la Iglesia contaba con un enorme poder en todos los ámbitos de la sociedad, el económico, el político y el cultural. Siempre la Iglesia estaba, y como lo veíamos al ver la pirámide, pues en la parte superior, en los que dominan. También la Iglesia tenía su estratificación, también tenía su jerarquización, que fue muy antipática, que fue muy odiosa para una iglesia que concibió a Jesucristo de otra manera muy distinta. La iglesia de Jesucristo es comunión, la iglesia de Jesucristo es comunidad de hermanos. La iglesia de Jesucristo, aunque tiene unas jerarquías, no son jerarquías de poder, sino de servicio, de amor y de servicio. Eso es lo que caracteriza a la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo, la que formó con los apóstoles, es una comunidad de amor y de servicio. Es que así es como se puede resumir, creo yo, lo que es la Iglesia Católica, repito, en la mente, en el corazón, la voluntad y la obra y la herencia, el legado que nos dejó Jesucristo. Es una iglesia conformada con pescadores, es una comunidad formada con negociantes, es una comunidad negociada con tramposos. Es una comunidad formada con gente sencilla, común y corriente. Es una comunidad en la que él ve cualidades en todas las personas y todos pueden servir siempre y cuando haya un principio fundamental de amor y de servicio. Pero bueno, desafortunadamente, pues eso es de todas las épocas, las cosas van cambiando su fisonomía, se van desfigurando, se van llenando de ropajes y cosas hasta muy complicadas, que es exactamente el punto en el que llegamos al contexto religioso de San Francisco. Bueno, así como en la sociedad medieval, les decía, estaba muy estratificada la composición pues, de la sociedad, pues entonces en la iglesia también había unos estratos muy marcados. En la parte alta, mejor dicho, la iglesia copió la estructura feudal también para su organización y su jerarquización. La Iglesia Católica, había una parte, una cúspide de la pirámide en la que estaba, pues lógicamente, el Papa, que era como un emperador por todo, por los privilegios, por la autoridad de gobierno que tenía, bueno, muchas otras razones que ahorita no vamos a poner a desmenuzar así tan en este momento. Estaba también el clero de un nivel muy alto, este clero que eran todos los que pertenecían a la corte pontificia, los cardenales, los obispos, es decir, todos aquellos que revestían jerarquía, un poder especial. El clero, un clero alto, podemos decirlo, si se permite la expresión, era un clero de un nivel alto. Había también un clero muy bajo, muy común,
que eran, podemos decirlo, me perdona la expresión, curitas sencillos, comunes y corrientes que se limitaban a decir la misa. Que esa era la cosa, ¿no? No era tampoco la liturgia tan teológicamente enriquecida como ahora, sino que era decir la misa, recitarla. Y lógicamente los laicos que estaban, digamos, por fuera de la pirámide. Esa es la realidad en el tiempo de San Francisco. Básicamente la estructura piramidal, feudal, eclesial, era el clero alto y el clero bajo. El clero alto, ya les decía, estas cortes importantísimas, los monjes, por su capacidad económica que tenían, y el clero común y corriente. Pero los laicos no tenían lugar en esta estructura de la iglesia. Los laicos eran considerados cristianos de segunda categoría, cristianos de segunda, tercera o cuarta clase. Era equiparado al tema, y me perdonan la comparación que es muy drástica, pero comparado al tema de los leprosos y los mendigos y quienes no tenían acceso a la organización social, igualmente los laicos no tenían ningún acceso a nada en la iglesia, eran absolutamente marginales. En esta, ahí ustedes en esta diapositiva, ustedes, pues es una ilustración que sencillamente trata de mostrar, de ilustrar la concepción de la iglesia, una cuestión, ya les digo, muy jerárquica, muy solemne, muy de alturas grandísimas, y el laicado completamente marginal. Bueno, en este contexto religioso ocuparon un lugar muy importante, pues les decía el clero, pero también, sobre todo, los monjes. Los monjes, ellos eran pues grandes propietarios de sus terrenos, de sus edificaciones, de todos los bienes económicos que funcionaban como un feudo. Ahora bien, los monjes, pues lógicamente, lo veremos un poco más adelante, también desempeñaron una función muy especial, sobre todo para el desarrollo de la cultura. Una característica del contexto religioso en el que surge San Francisco es el tema, pues, es que se mezcla aquí lo político y lo religioso, el tema de las cruzadas, que sabemos fueron guerras promovidas por el papado para conquistar la Tierra Santa, que estaba bajo el dominio de los musulmanes. Entonces, pues, por esa razón, la Iglesia también ejerció un papel muy importante, y de allí, de este furor que causaron las cruzadas, la defensa de los santos lugares, la conquista de los santos lugares, la cruz como el emblema, como el que empujaba y lanzaba para luchar y conquistar, pues también derivó en la constitución, creación, surgimiento, nacimiento de algunas órdenes religiosas de carácter militar. Son exactamente, como lo llama la historia, la historia de la vida consagrada, las órdenes militares. Por este tema, repito, de las cruzadas surgieron organizaciones, sobre todo de hombres, organizaciones masculinas, que tenían como la doble fisonomía del carácter religioso por la inspiración cristiana y todo lo devocional de la Santa Cruz, de Tierra Santa, de lo religioso, con lo militar. Entonces, por eso se crean estas órdenes militares en las que participaban o las que se vinculaban sobre todo caballeros, aquellos que eran de la nobleza, porque tenían recursos, porque tenían pues ese espíritu de arrojo, de ir a combatir, y eran eminentemente guerreros.
Así nacieron entonces estas órdenes militares como los templarios, los caballeros de San Juan de Malta, muchas otras órdenes que eran con ese espíritu de milicia, de combatir. Repito, conquistar y combatir, pero también surgieron otras congregaciones, otros institutos religiosos para atender a quienes iban a combatir, que fueron las órdenes hospitalarias. Y otra rama muy importante que ya queda muy poco, que se llamaron órdenes para la redención de los cautivos, es decir, para ayudar espiritualmente a los que caían prisioneros de guerra. Entonces, para atenderlos espiritualmente en la atención de los sacramentos y todo lo que era su vida cristiana. Lógicamente, al pasar ya las cruzadas, al terminarse esta onda de las cruzadas, estas órdenes fueron extinguiéndose muy progresivamente. Fueron entrando perdiendo el auge. Ya no era la moda, ya no era la costumbre, ya no era el momento histórico. Entonces, por lo tanto, estas órdenes, repito, fueron extinguiéndose, de las cuales hoy quedan muy pocas, yo creo que 2 solamente en nuestro mundo, en nuestro medio contemporáneo. Pero entonces, así como en la iglesia, en la sociedad se presentó este levantamiento de los campesinos y se organizó el común y una sociedad distinta. Pero resulta y pasa que también los laicos, los cristianos, el sencillo fiel bautizado, que es el laico, también empezó a sacudirse y a decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando en la iglesia? La iglesia la constituyó Jesucristo para todos. Y lo mismo, esta reflexión que les hacía de los apóstoles se le hicieron muchos en la época de San Francisco y dijeron, pero si Jesucristo constituyó una iglesia con gente sencilla, entonces la gente sencilla, ¿por qué estamos por fuera? ¿Por qué no tenemos acceso a muchas cosas? Por ejemplo, un tema durísimo es la participación en los sacramentos. Los sacramentos, pues obviamente los administraban y los celebraban los sacerdotes y los grandes jerarcas y el pueblo como muy desconectado. No había evangelización propiamente como lo podemos llamar hoy en nuestro tiempo. Catequesis, el anuncio de la palabra, grupos, nada. Los laicos se sujetaban solamente a ir a misa, a oír la misa los domingos, porque además la dificultad del latín, de no saber el latín, que era el latín eclesiástico, el latín que se manejaba en toda la liturgia y los rituales de la iglesia, pues ellos no. Entonces, yo creo que escasamente cuando iban a una iglesia, veían al padre hablando en latín y haciendo monerías y cosas así, subiendo y bajando los brazos y bueno, lo que es ya el desarrollo de la celebración, pero completamente desconectados. Entonces esto creó un movimiento podemos decir, levantamiento del laicado. El laicado en el tiempo de San Francisco, que repito, son los fieles cristianos comunes y silvestres, a pedir una reivindicación, a pedir un lugar, un espacio en la iglesia, a ser reconocidos como iglesia de Jesucristo, que la iglesia no fuera tan vertical, sino horizontal, así como la sociedad no era más ya vertical, feudo y siervos, y no. Entonces así también en la iglesia no era solamente de jerarcas y grandes, ilustres sacerdotes, sino también horizontal, el pueblo, en el que también tenía participación. Entonces los laicos se van organizando también de manera que se constituyen grupos de laicos que quieren vivir más radicalmente el evangelio. Es decir, no ser como el clero tradicional, no ser como el clero que ellos veían, no ser como el clero que les administraban los sacramentos, no ser
siervos de Dios como eran aquellos grandes jerarcas de la iglesia, sino hombres y mujeres que eran capaces de renunciar a todo, de poner sus bienes en común y de llevar una vida completamente austera, según el ejemplo de Jesús y los apóstoles. Básicamente, el modelo que estos laicos que empezaron a levantarse en muchas regiones, en Italia, en Francia, sobre todo, tenían como base, como texto guía, por así decirlo, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles es una crónica muy hermosa que recoge San Lucas, de los mejores escritores del mundo, para consignar y dejar escrito lo que pasaba en la primitiva comunidad, cómo la comunidad va creciendo, va naciendo, creciendo, evolucionando, organizándose y extendiéndose de muchas maneras, en territorio, en reflexión, en teología, en apostolado. Entonces ellos veían que había un modelo de vida muy austero y muy sencillo, que era el que llevaban los apóstoles en la primitiva comunidad, donde hay 4 principios que seguían: la oración común, la caridad, poner todos los bienes también en común para el servicio de todos, y la oración, sobre todo la oración de los apóstoles y la fracción del pan. De acuerdo con ese modelo que ellos veían en los Hechos de los Apóstoles, repito, se fueron consolidando estos grupos religiosos, podemos decirlo en nuestros términos, reformadores, que causaron también una revolución en la manera como se vivía en la iglesia. Todos entonces, bueno, seguían obviamente las instrucciones, las directrices del Papa, de los obispos, pero resulta que también fueron presentándose grupos que fueron muy radicales y que directamente atacaron muchas cosas de lo que veían en la iglesia. Ellos, fueron grupos muy contestatarios, mejor dicho, así como hubo grupos sencillos, espontáneos, que se basaban en estos principios de unidad, de comunión de bienes y unanimidad de corazón, que en síntesis es lo que dice el texto de los Hechos de los Apóstoles y la vida evangélica de Jesús y sus discípulos. Pues hubo otros que fueron más contestatarios, porque además de llevar una vida reformada, una vida de renovación, de cambio espiritual, atacaron muchos defectos que veían en el clero, sobre todo en el clero alto. Sacerdotes que habían caído en una corrupción muy grande. Sacerdotes que, por ejemplo, tenían concubinas, una o varias mujeres, y eso era público y todo el mundo se daba cuenta. Sacerdotes que celebraban la Eucaristía, pero solamente por el beneficio económico, porque también les traía grandes, ¿cómo se dice? Pues recompensa, gratificaciones de las personas que mandaban celebrar la Eucaristía por sus difuntos o por necesidades particulares. Eso de las intenciones de la misa es muy viejo. Eso es entonces, claro, ellos y cometían errores gravísimos. Fueron situaciones bastante delicadas. En ese tiempo estaba permitido, y voy a explicar uno de esos errores, solamente el sacerdote celebraba la misa una vez. Se podía celebrar una sola vez en el día o en la semana, a veces la Eucaristía, pero ellos, para recibir intenciones y para recibir lógicamente lo que decimos el aporte, el estipendio por cada misa, celebraban todo hasta celebraban la misa hasta el ofertorio y la repetían tantas veces como las intenciones que recibían. Si recibían 10 intenciones, entonces repetían la misa 10 veces hasta el ofertorio, que es cuando se presenta el pan y el vino antes de ser consagrado. Y hacían una sola consagración. Eso es un adefesio teológico y sacramental absolutamente garrafal. Pero entonces eso también era público y la gente se daba cuenta, y algunos, pues lógicamente, de estos grupos renovadores, pues atacaban estas prácticas.
Pero lo malo era que no era solamente que criticaran al clero, que señalaran estos abusos, sino que muchas veces ponían en duda la validez del sacramento por la idoneidad moral del sacerdote. Por ejemplo, decían que un sacramento celebrado por un sacerdote que tenía concubina o que era públicamente reconocido como un pecador, pues el sacramento era inválido. Esto ya es un problema teológico bastante complicado que no, lo que nos dice la teología es que el sacramento vale porque es instituido por Jesucristo y celebrado por la Iglesia, no depende de la idoneidad moral del sacerdote, pues eso todos. Si fuera así, ningún sacramento valdría, y ninguna Eucaristía sería válida, porque todos somos pecadores y cometemos muchos pecados. Entonces, no, el error está no en eso, en denunciar o señalar el pecado del sacerdote, sino en condicionar la validez del sacramento por la idoneidad del sacerdote, que ese es otro rollo y es un problema teológico bastante complicado. La cosa es que todos estos movimientos que surgieron y que fueron así de una manera muy directa, contestatarios, y que sobre todo cayeron en errores, ya les digo, errores teológicos, repito, no porque hayan denunciado los pecados, eso no es, no, porque cayeron en errores que teológicamente sí son errores. Pues lógicamente fueron condenados como herejes. Entonces es la época triste de la Edad Media, es una página muy triste de la Edad Media, por una parte buena por la proliferación, el levantamiento del laicado, la reivindicación de su puesto y de sus derechos, pero por otro lado hartísimo por el tema de estos grupos que se desviaron y salieron de la comunión de la Iglesia y que desafortunadamente fueron condenados como herejes, que quiere decir error, los que también divulgaban estos errores contra la Iglesia. Además hay unos que fueron muy radicales. Del tiempo de San Francisco hay uno que de una secta, porque se convirtieron en sectas, no comunidades, sino en sectas, muy temida. La más famosa de todos fue la de los cátaros. Cátaros que también se llamaron albigenses. Cátaros porque la palabra cátara o cataroi en griego significa puro, purísimo. Albigenses porque surgieron en la ciudad de Albi, en Francia. Entonces simplemente es por el lugar de origen, la diferencia en la denominación, pero de todas maneras el catarismo era la convicción de llegar a ser absolutamente puro y superar completamente la materialidad de todo, la materialidad del cuerpo. Se buscaba una preeminencia del espíritu y el espíritu puro, entonces llegaron a prácticas muy serias, muy radicales, muy exageradas, muy extremas, como por ejemplo el ayuno y la abstinencia permanente, solamente por el hecho de vencer el cuerpo, de negarse al alimento y superar esa tendencia material a alimentarse prácticamente, y eso duraban 1, 2, 3 semanas, lo que aguantaba el cuerpo sin comer ningún alimento, entonces prácticamente era dejarse morir de hambre, en otras palabras. Es una cosa muy radical y muy extrema. Bueno, entonces el hecho es ese, que San Francisco nace, crece en este momento, en el auge de este levantamiento laical. Y fijémonos bien, si nosotros, bueno, ya más adelante, conociendo mejor la vida de San Francisco, conociendo su movimiento, la inspiración que tuvo, los pasos que fue dando, la configuración que le fue dando a su vida y a su fraternidad, él nació y su movimiento nació con estas mismas características de pobreza evangélica, de renuncia a los bienes, de la vida común, de la oración común, del servicio de todos los hermanos. Él entonces nace también en este momento en el cual, pues obviamente los laicos buscan un lugar. Y no quiere ser la jerarquía clásica. San Francisco no quiere ser un cura como los demás curas. Él no quiere ser un alto jerarca de la iglesia como los obispos. Él simplemente quiere ser un hombre convertido a Jesucristo,
que sus hermanos igualmente sean hombres convertidos y adheridos a Jesucristo, que vivan los principios del Evangelio con la radicalidad que nos impone Jesús, sobre todo radicalidad, no digamos tanto en lo material, en los ayunos, en las penitencias, sino en los sentimientos, en esta parte que es tan dura del ser humano, que es el propio yo, vencerse para perdonar, vencerse para ser capaz de ir primero a reconciliarse con el hermano antes de presentar la ofrenda en el altar, de servir incondicionalmente sin ningún tipo de recompensa. Bueno, todos los valores que San Francisco descubrió en el Evangelio y que él quiso imprimir en su fraternidad, en su comunidad, y que lógicamente lo transmite a sus hermanos. Entonces, aquí, en ese contexto, repito, es en el que nace San Francisco y el movimiento franciscano, en una sociedad convulsionada, en una sociedad que, repito, deja de ser vertical para ser horizontal, en una iglesia que también deja de ser vertical y jerárquica, odiosa, hartísima, para ser una comunidad de hermanos, y donde todos tienen un lugar y una importancia. Siempre, lógicamente, conservando el ligamen, el vínculo con la iglesia. Claro que los jerarcas son oligarcas y son opulentos, y bueno, ese es el problema de ellos. Él le importaba convertirse él y que se convirtieran sus hermanos. Pero sí vivir en otra atmósfera muy distinta. Por eso es donde yo les decía al principio, pone a revolucionar las cosas de tal manera que sí es ya otra cosa, es otra novedad. Bueno, para complementar esta reflexión que venimos haciendo, es cómo surgen las llamadas órdenes mendicantes. O sea, comparado con la estructura feudal de los monjes que tienen territorios, que tienen grandes terrenos, que tienen siervos a su servicio, los que empiezan a vivir de otra manera distinta, grupos cristianos, grupos de hombres y mujeres que llevan vida común como Jesús y los apóstoles, van a vivir sobre todo del trabajo, de su propio trabajo y también de la mendicidad. Es decir, de lo que generosamente la gente les daba para su sustento. Cuentan también que, pues, lógicamente, San Francisco, cuando empieza con su proyecto y sus hermanos, pues cada uno tenía su procedencia, y eso creo que lo vamos a ver mejor mañana, pero la gente les daba para el pan y lo necesario para vivir, siempre y cuando no fuera dinero. Es algo en lo que San Francisco va a ser muy empático. Entonces, así es como nacen las órdenes mendicantes. Son aquellas que se sostienen de su trabajo y se sostienen también de la caridad que viven, pues que reciben de otras personas. San Francisco, Santo Domingo de Guzmán, los canónigos de San Agustín, otras órdenes ya que fueron muy prestigiosas, se van a incluir en esta categoría de órdenes mendicantes, pues por esa característica del propio trabajo, del sustento, gracias a eso, y no a terrenos y grandes propiedades que tuvieran que defender. No cabe duda, sin duda, como les decía, esto es los monjes sobre todo, y estas órdenes que también fueron surgiendo después, con el paso del tiempo, fueron siempre muy importantes. No podemos decir que todo en la iglesia fue negativo, que todo en la jerarquía fue opulencia. También los monjes y muchos otros, aunque eran mendicantes y de otras órdenes religiosas, fueron importantísimos para el desarrollo de la cultura, en la traducción de libros, en la caligrafía, en el cultivo de la fe y podemos decirlo perfectamente, la alfabetización de las personas, porque la educación era responsabilidad sobre todo de ellos, de los monjes y de los canónigos. Y por último, ya para no cansarlos más, el contexto familiar de San Francisco en realidad es muy poco lo que podemos decir. Desafortunadamente, en las biografías de San Francisco hay un vacío muy grande
en todas, tanto primitivas, es decir, las que fueron del primer siglo de San Francisco, después de vivir San Francisco, como en las biografías modernas, que están ya mucho más, mejor documentadas. Hay un vacío muy grande en el tema de la familia de San Francisco. ¿Por qué razón? Porque el interés de los biógrafos, sobre todo los primitivos, que son la fuente básica de la cual van a surgir las demás composiciones de la vida de San Francisco, el interés no era hablar de San Francisco en su humanidad, en su origen, en sus raíces. Escasamente se menciona, nació en la ciudad de Asís, hubo en la ciudad de Asís, que sus padres eran Pedro Bernardone y Madonna Pica. Era una señora, una pareja de una clase social como emergente, no eran de la nobleza. De hecho, Pedro Bernardone, la imagen de ustedes, pues, esta estatua está frente a la casa paterna de San Francisco y representa de alguna manera quiénes fueron los padres de San Francisco, Pedro Bernardone y Pica, que muy probablemente, pues Pica es un seudónimo cariñoso, una manera sencilla de llamarla. Dicen que algunos, ya biógrafos posteriores dicen que se llamó Giovanna, de apellido Bourlemont, y Pedro Bernardone, italianísimo hasta que ya. Y Johanna Bourlemont era de origen francés, Madonna Pica, la señora Pica. Cada uno tiene unas características muy particulares, pues lógicamente Pedro Bernardone era comerciante en telas, no se sabe si él las producía, si tenía su propio taller, su propia textilera. Textilera es mucho, ¿no? Textilera por tejer, pero sí la fabricación de telas y también el comercio con otros países, sobre todo Francia, que sabemos Francia ha mandado la parada siempre en el tema de las telas y las confecciones y de la moda. Entonces, Pedro Bernardone era un hombre comerciante, era un hombre de grandes ambiciones, era un cristiano del montón, no era que fuera pues el más devoto de todos los hombres del mundo, pero era un hombre creyente y devoto que pues también tenía cifradas sus esperanzas en su hijo o en sus hijos. Porque a propósito, no se sabe nada de los hermanos de San Francisco. Hay algunos biógrafos que dicen que tuvo un hermano que se llamó Ángel, que se llamó Ángelo, no más. Pica, pues es una mujer como todas las mujeres de su época, muy dama, muy en su casa, muy dedicada en las labores de una señora de su tiempo, tejer, hilar, bordar, que son muy famosos los bordados de Asís todavía, el recami, el recamado, los bordados en todo. En la ropa, en la lencería, en las carpetas, en todo, es finísimo. Entonces eso era un arte que desarrollaban las mujeres de Asís. Una mujer muy devota, muy piadosa, que también dicen participaba en las peregrinaciones que se hacían a Tierra Santa, no, perdón, a Roma, a la tumba de San Pedro y a Santiago de Compostela. ¿Quién sabe Pica cuál de esas peregrinaciones fue? Pero de todas maneras siempre presenta como una mujer pues muy de su época, muy de su momento, de su contexto, casera, muy señorona. Al pobre Pedro Bernardone sí le han tirado muy duro y yo lo defiendo a capa y espada. Eso sí me da una pena, pero yo me declaro defensor de Pedro Bernardone porque siempre siempre le dan como que, el viejo malo, que porque encerró a San Francisco y lo encadenó cuando todo su proceso vocacional, y porque era un viejo vasto y que era un viejo rudo y que, qué pena, pero era un papá que estaba esperando y tenía muchas expectativas en su hijo, que no se iba a morir de la risa, cuando el otro le dijo, yo voy a dejar todo y le renuncio a todo, ya tiene lo que usted me dio, yo me voy a seguir a Jesucristo. Yo creo que ningún papá se va a morir de la risa y de la emoción y decir, ay, sí, que dicha, mi hijo va a ser santo. No, yo no creo mucho en eso, pero bueno, eso ya es cuestión que la historia se llevó en la veracidad de esos hechos.
Lo cierto es que yo sí defiendo mucho al viejo Bernardone, yo lo quiero mucho, pero también quiero mucho a la Madonna Pica porque son los papás de San Francisco. Y muchas gracias, Madonna Pica y queridísimo Bernardone, por habernos dado ese hijo tan maravilloso que todavía nos está dando tema para hablar y que nos seguirá dando tema por mucho tiempo. Esa es la configuración de la familia de San Francisco, sus papás. Sí, muy probablemente, a lo mejor también tuvo hermanas, no sabemos. Lástima, lástima de ese vacío biográfico, porque seguramente claro, enriquecería mucho su vida y nos ayuda a ver a San Francisco, como siempre lo hemos visto, como un ser humano muy humano, un hombre en todo el sentido de la palabra, un ser humano en todo el sentido de la palabra. Lo que podemos decir entonces es que San Francisco es un fiel hijo de su época. Eso sí, San Francisco es medieval, San Francisco es de Asís, San Francisco es de la iglesia de su tiempo, San Francisco es de las calles de su ciudad, San Francisco es de la vida comunal, San Francisco es de las iglesias que había en su tiempo. San Francisco es del valle hermosísimo que hay y que conduce a lo que hoy es Santa María de los Ángeles, donde él murió. San Francisco es un hombre lleno de valores humanos y espirituales. Es un santo con un profundo sentido religioso y una profunda devoción por lo sagrado, eso no cabe duda. Que haya querido reformar las cosas, que haya querido vivir de otra manera, no le quita la sacralidad que tiene como santo, al fin de cuentas que es un hombre de muy escasa formación escolar, lo veremos mañana. Ay, pero eso ni le quita ni le pone, no. Él tiene una claridad muy grande en cuestión de formación intelectual y también lo veremos y lo comentaremos porque es muy pertinente, pero para él eso no fue definitivo. Es un hombre que tiene un conocimiento muy grande de la Sagrada Escritura, de la oración, del culto, de las oraciones. Es un hombre de una gran sensibilidad artística y poética. San Francisco es sensibilidad en todo el sentido de la palabra. Es un hombre de admiración y contemplación de la naturaleza. Si algo tiene San Francisco es eso, poderse detener, extasiar, decir, esto es lindo. Y es que aquí está impresa la belleza de Dios y la bondad de Dios y lo que Dios quiere para nosotros. Es un hombre de una gran importancia y vigencia en su mensaje. Es un hombre medieval por su nacimiento, pero de un alcance completamente universal. Es un hombre que perdura aún después de 8 siglos y podemos decir que es un hombre para, como lo dice un autor franciscanista grandioso que escribió un artículo muy bonito, es un santo para épocas de crisis, de rupturas, de cambios, de pasos nuevos, pero sobre todo es un hombre presente en nuestro tiempo. A pesar de su contexto, a pesar de su origen, a pesar de su procedencia, de todo lo que es, San Francisco está con nosotros y seguirá presente con nosotros. Él seguirá en medio de nosotros y nosotros agarrados a él porque tiene mucho que decirnos y aportarnos. Bueno, pues eso era sencillamente lo que yo quería presentarles en este momento, que sencillamente se trata de una aproximación así muy rápida, unos brochazos al contexto de San Francisco, este momento en el cual nace San Francisco y ya espero que mañana podamos completarlo mejor al ver el recorrido de su biografía, su vida y su mensaje. Bueno, hasta aquí entonces. Padre, muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. De verdad que ha sido un espacio muy ilustrativo que nos permite comprender todo ese contexto histórico tan importante pues, de referenciar en el momento de hablar de la figura pues, de San Francisco de Asís.
Entonces queremos abrir un espacio para las preguntas. Por favor, si alguno de ustedes quiere formular pregunta, lo puede hacer a través del chat, o si se siente más cómodo también puede pedir la palabra y entonces yo procederé a dársela para que podamos intervenir con las observaciones, con las contribuciones o con las preguntas directas que quieran formular respecto a la charla que acabamos de escuchar. Buenas tardes. Profesor José, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias Me por esta alegra. gran oportunidad. Me alegra de gran manera escuchar todo ese recorrido. Gracias a los frailes, tanto sede Medellín como Cartagena. Sí, muchas cosas que uno cree a veces conocer, pero ya de una mano directa de la propia casa, de la formación franciscana. Bueno, yo quiero hacer una reflexión, inquietud. Agradecería un poco más ampliar el contexto socioeconómico de la familia de Francisco, qué tan pudiente pudiera ser y ese sacrificio, esa vida que él escogió, qué tanto puedes representar el hecho de que él haya dejado de seguir la vida que su papá le estaba proponiendo, una vida de comerciante, de un camino de quizás de la vida política. ¿Qué tanto es ese esfuerzo, ese sacrificio? No colocando en duda, porque de alguna manera Francisco vivía en condiciones económicas de buena manera, no sé, tratando de contextualizar un estrato 4, 5 o 6, en ese sentido, para comprender un poco mi reflexión. Sí, claro. Entonces, si es así, en esas condiciones económicas en que estaba Francisco, digamos, ya él tenía una herencia por la cual iba a continuar. ¿Cómo se puede medir, cómo se puede apreciar el gran valor de Francisco? Porque ya pues tenía un patrimonio económico que debía mantener, claro está, como una herencia económica. Bueno, ahí quiero dejar, agradezco algún comentario. Muchas gracias. Pues sí, mira, primero, yo creo que la familia de Francisco pues no era de la nobleza, lógicamente. Bernardón era revista, él siempre quería estar en un nivel un poco más alto, ¿no? Sí, se está escuchando, ¿cierto? Bueno, era muy, pues burgués, era la burguesía, que también era muy emergente en el momento, ¿no? Era ya una nueva configuración de la sociedad, un nivel social emergente que no eran los pobres asalariados, por así decirlo, pero tampoco era la nobleza. Él era comerciante y eso le prestaba cierta facilidad, ciertos beneficios. Yo le diría un estrato 3-4 más o menos en nuestro lenguaje de hoy, ¿no? En la configuración social hoy de nuestro tiempo sería eso, un estrato 3 altico 4. Lógicamente el paso que da San Francisco pues fue muy radical, ¿no? Y seguramente llamó pues profundamente la atención y descompuso a los papás. Yo les decía, pues si yo defiendo a Bernardón a capa y espada, pero pues no niego que el pobre viejo también se sintió defraudado, ¿no? Indica pues que es la mamá, la parte noble, la parte blanda, la parte sentimental, y que ese muchacho se vaya, que deje todo y se vaya de mendigo, además a cuidar leprosos. No, eso fue un escándalo espantoso y fue una ruptura muy dura, fue una ruptura muy radical que sacudió profundamente toda la configuración de la familia. A nivel social también yo creo que fue la vergüenza, ¿no? Porque es que no era fácil. Hoy que un muchacho tenga vocación a la vida religiosa y entre al convento, al seminario, ay, bueno, sí, a algunos les dará tristeza, otros dirán con muy buenos ojos, ay, qué dicha lo llamó el Señor. Pues sí, pero no es tan traumático como en el tiempo de San Francisco porque era algo que estaba empezando. Además, no había
órdenes, porque él no quiso entrar de monje benedictino, ni él quiso entrar a los canónigos de San Agustín. Él empezó un movimiento penitencial él solo. Y poco a poco se fueron integrando otros, entonces era una cosa muy provisional. Prácticamente podemos decir, él dejó su casa para irse a vivir como un indigente. Él dejó sus comodidades, dejó su familia, dejó las seguridades que representa eso, el ser hijo de una familia, para vivir completamente desprovisto de todo. Eso solamente lo hace un santo. Y definitivamente ahí ya, desde siempre, claro que hoy lógicamente actúa la gracia de Dios, que va tocando el corazón de los seres humanos y los va transformando, los va volviendo. Es un cambio así que es completamente abrupto y radical. Sí, obviamente entonces esto produjo una sensación muy fuerte en su familia y de hecho también pienso que ese es el silencio que guardan los biógrafos. Nunca se volvió a tener una noticia de nada de los papás de Francisco y ni de los hermanos ni nada. Hace unos años, Johannes Freyer, que es un franciscanista, un doctor pues, en teología, que ha trabajado mucho el tema del franciscanismo en todo el sentido de la palabra, nos comentó que hubo un descubrimiento de unos papeles notariales firmados por Pedro Bernardone después de la muerte de San Francisco. Eso dejó despistado a todo el mundo, es una cosa que no se ha divulgado mucho. No sé, porque seguramente deben comprobar la veracidad de las fuentes y de todo lo que se descubrió. Pero entonces eso llevó a la conclusión de muchos a decir que Pedro Bernardone estaba vivo cuando San Francisco fue canonizado. Sería un viejito de 90 años. Pero sí, porque San Francisco tenía 45, pues el viejo Bernardone tenía, ¿qué? 75, 80, tampoco sería tan viejito, ¿no? Pero de todas maneras es muy curioso que aparezca una referencia así. Bueno, no sé ya cómo vivirían ellos, cómo se reconciliarían o no se volvieron a tratar nunca. Eso son cosas que no, pues yo creo que tampoco afectan pues el tema de la biografía de San Francisco y sobre todo su importancia. Pero sí, lógicamente causó una sensación muy grande. Yo creo que no era de los más pudientes, pero sí, obviamente renunció a muchas seguridades y a muchas garantías que tenía como hijo de familia para vivir completamente desprovisto de todo, que fue como quiso vivir. Padre, muchas gracias. Bueno, tenemos otras 3 intervenciones en proceso. Les pido entonces que por asuntos del tiempo seamos breves con la intervención. Vamos a darle la palabra a la profesora Susana Valencia. Profesora Susana, adelante. Muy buenas tardes a todos los docentes, a Fray Francisco Lotero. Muchas gracias pues por compartirnos esta experiencia, estos contenidos. Me llama muchísimo la atención es como cómo sería o cómo se caracteriza esa dimensión de la pobreza en San Francisco. Digamos que ya tenemos ese contexto familiar y socioeconómico, pero parece que es algo más allá de lo socioeconómico. Es una pobreza en un sentido espiritual. ¿Cómo caracterizaríamos como esa experiencia de él y esa apuesta vital de él por esa pobreza, padre? No sé. Susana, muchas gracias, muy interesante tu pregunta. La veo interesante porque es un tema nuclear en toda la experiencia franciscana, el tema de la pobreza y sobre todo cómo ha sido vista, presentada y trabajada. Y sobre todo porque también San Francisco amó profundamente la pobreza. No corresponde, bueno, sí, tiene que ver con el contexto y todo, y no corresponde propiamente a su biografía, sino que esto es ya un nivel mucho más alto, que es la espiritualidad propiamente de San Francisco, pero te lo aclaro de la siguiente manera. Lógicamente, la pobreza en San Francisco no corresponde ni se estaciona solamente en lo económico, en lo socioeconómico. San Francisco, yo creo que como ninguno otro santo, y me perdonan, eso no es que sea cuña ni que sea pretensión mía, pero yo creo que como ninguno comprendió la profundidad y los alcances de la pobreza. Y para San Francisco, la pobreza comprende 3 niveles. Tradicionalmente en la iglesia, ya la teología de la vida religiosa, la teología que aprendemos de los votos y el voto de pobreza, no sé cuántas, que tiene 2 dimensiones, una pobreza interior o una dimensión interior y una dimensión exterior. La pobreza interior, que consiste en el desapropio.
cuando yo me desprendo de todo, cuando yo digo nada de esto es mío, sino yo en mi corazón no me aferro a nada, sino que soy completamente libre para utilizar las cosas sin adueñarme y sin apropiarme de nada. Es lo que San Francisco con toda verdad y en la regla, y así lo deja, el sin propio, vivir sin nada propio. No quiere decir vivir siempre debajo de un árbol y esperar a ver qué pasa. No, él se refugiaba en casas, comía sus alimentos, se vestía con los harapos o con lo que quisiera y se transportaba en burro y como fuera, pero de todas maneras, nada de eso lo llamaba propiedad personal. Entonces es la dimensión interior, la dimensión espiritual de la pobreza, que es la que proclama Jesús en las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en el espíritu, es eso, los que en el espíritu no se aferran a nada, sino que son completamente libres. La segunda dimensión es la pobreza material, es la que se traduce ya en la tenencia o pertenencia a las cosas. Yo, estoy utilizando la casa, el carro, los utensilios del trabajo y del apostolado, pero tampoco los considero míos. Yo cuando me voy de aquí no me llevo la casa, ni me llevo el carro, ni me llevo la puerta, ni me llevo el sofá. ¿Sí me entienden? Eso ya es la expresión material de la pobreza interior, del desapropio. Pero es que San Francisco les decía, son tres, no se queda en la pobreza interior, ni se queda en la pobreza exterior solamente, sino que da un paso más allá, y es que es la pobreza ante Dios. La pobreza ante Dios, ustedes dirán, ay, pues claro, pues es lo mismo. No, resulta que no es lo mismo. La pobreza ante Dios quiere decir que no somos dueños de nada, ni siquiera del bien que hacemos. O sea, el bien, a ver, uno puede ser un pobre de espíritu porque yo no tengo nada, yo en este mundo no tengo nada y nada me llevo, yo vivo desprendido de todo y soy libre como el viento. Yo las cosas las manejo para el trabajo, para la vida, pero tampoco me llevo nada. Sí, pero también el bien que uno hace lo puede llenar a uno de orgullo, se puede volver una pertenencia personal y entonces, por muy pobre que sea y por muy mendigo que viva, me crezco y me creo la octava maravilla del desierto. Entonces esa presunción del bien que hago me la estoy apropiando y eso no es mío, porque el bien que estoy haciendo no lo estoy haciendo yo, sino es Dios el que lo hace a través de mí. Entonces San Francisco es donde dice, nosotros no somos dueños de nada, ni siquiera del bien que hacemos. Y si de algo pudiéramos presumir como propiedad personal, es del pecado. Eso sí, porque libremente el hombre, mejor dicho, ahí sí es cuando el hombre se apropia y le dice no a Dios. Entonces, fíjense bien que, repito, nadie como San Francisco ha llegado a la profundidad de la pobreza. Nadie, ningún otro santo, ya ningún otro santo le he escuchado decir eso, ni en la teología, repito, en la vida consagrada se llega a ese tercer nivel de la pobreza, que es ni siquiera somos dueños del bien que hacemos. Bueno, entonces no sé si te quede clara la respuesta para la pregunta de Susana. Excelente, padre, muchas gracias, muy claro. Okay. Bueno. Muchas gracias, profesora Susana y padre. Voy a leer una pregunta del profesor Luis Alfredo Borges de Cartagena. Él nos dice, durante el siglo XII, en el momento en el que se relata la conversión de Francisco y la conformación del primer grupo de los hermanos menores, la historia eclesiástica relata que había una proliferación casi caótica de movimientos religiosos y espirituales, varios de ellos muy cercanos a lo que se muestra de Francisco, en tanto que en estos grupos también practicaban la mendicidad, la itinerancia, la pobreza, la fraternidad y la mortificación, y en general el ascetismo religioso. Llama la atención que muchos de estos grupos desaparecieron, otros simplemente no fueron reconocidos o fueron suprimidos por la iglesia en su momento, otros se asimilaron a las reglas monacales y otros tal vez fueron asimilados a los preceptos de espiritualidad agustinianos, que era una de las que predominaban en esa época. En ese orden de ideas, la pregunta es, ¿qué fue lo que hizo que la experiencia de Francisco prevaleciera en este contexto y que además fuese reconocida no solo por la sociedad, sino por el Papa del momento como una experiencia religiosa particular frente a las espiritualidades y movimientos que se gestaron en ese momento?
Muchas gracias, Vero, y muchas gracias, Alfredito. Yo no sé si me estás viendo, estás escuchando, y la pregunta la copiaste o estás por ahí. Pues es que... En el chat, padre. La pregunta la copié en el chat porque Bueno, la copié por de lo pronto la extensa, yo sé, conectividad me falla. pero es que, mira, responder esta pregunta es, pero ¿qué hace uno cuando le tiene que contestar la pregunta a un experto en el tema? Alfredito, querido, qué dicha que estés aquí, qué emoción. Ojalá pudiera verte y abrazarte. Pues tú lo sabes perfectamente. Yo creo que la contextualización que haces es muy oportuna para todos los participantes en esta charla. Sí, de la proliferación de movimientos y las características que compartían todos. ¿Y cuál es el elemento diferenciador en San Francisco? Pues sabemos que la catolicidad, el hecho de vivir siempre sintiéndose parte de la iglesia, vinculado a la iglesia, miembro de la iglesia, hijo de la iglesia, con todos sus defectos y sus virtudes, con todas sus cualidades y limitaciones, que fue contestatario a muchas realidades, a muchas situaciones, pero no fue, ¿cómo te digo? Y como tú lo sabes perfectamente, no fue alguien que atacó, sino que siempre permaneció en la comunión de la iglesia, y por eso el Papa también vio esa catolicidad, esa comunión de San Francisco cuando va a que le apruebe su movimiento, y que era muy experimental y muy primario todavía, ¿no? Entonces es eso, el hecho de querer renovar la iglesia y vivir de otra manera distinta sin ir en contra. Esa es una característica muy propia de San Francisco, es que la clave no es ir en contra, sino conviviendo. Así le pasó, por ejemplo, con los sarracenes y los sarracenos y los infieles. Mientras que las cruzadas decían, van en contra. San Francisco no es en contra, es conviviendo, compartiendo y asumiendo todo lo bueno y lo malo. Entonces yo creo que eso, el hecho de permanecer como bautizado, como miembro de la iglesia, repito, con sus virtudes y sus limitaciones, es lo que lo diferencia, y que lo hace, pues, como lo decían y lo dicen los grandes autores, el varón todo católico y todo apostólico, es decir, de perfecta comunión con la iglesia y también de una apostolicidad muy grande. Entonces yo pienso que es eso, ¿no? No sé si te responda, porque es que la pregunta... Por favor, gracias, padre, amplia y generosamente. Muchas gracias y un abrazo, y qué alegría verlo por acá. Yo también, Alfredito, va a tocar que me invite a Cartagena porque está como... Invitado, está invitado. Vamos. Okay. Muchas gracias, profesor Luis Alfredo y padre Francisco. Vamos con una última intervención de Nori Sofía. Nori Sofía, adelante. Sí, aló. Hola, buenas tardes. Bueno, después de esa pregunta de Luis Alfredo, ay Dios mío, señor. No, pero sabe que mi pregunta iba más o menos, no en ese contexto, pero la pregunta me inclino, o sea, con todo ese movimiento, esa pobreza arropada por Francisco, ¿cómo mueve a esa cantidad de personas a unirse a él? ¿Qué es lo que mueve? O sea, desde su punto de vista, usted que es conocedor de tanto, de todas de esa manera de ser de Francisco, ¿qué movió a la gente a seguirlo a una vida tan difícil, a una vida que como usted dice, nadie ha llegado a la suprema éxtasis, o no éxtasis, no es la palabra, ese estadio de consideración de la vida sagrada que tenía Francisco y del amor que se ve que tenía por Cristo, por Dios, por todo lo que tenía que ver, hasta llamar pues a la muerte hermana, ¿verdad? ¿Cómo mueve a la gente, a esa cantidad de jóvenes, a seguirlo? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que lo movió? Gracias. Nori Sofía, muchas gracias. Es una pregunta muy bonita y que toca también con otro tema nuclear de San Francisco, que es definitivo, que es la fraternidad y la configuración de su fraternidad, especialmente la primitiva fraternidad, como tú lo dices. Tantos jóvenes, amigos, compañeros suyos quieren irse con él. ¿Qué ven? Bueno, hay una novedad, lógicamente.
básicamente hay novedad en la forma como San Francisco emprende su proceso de conversión, de cambio, de entrega y de servicio, especialmente a los leprosos en San Damián. Sin adelantarme al tema que vamos a tocar mañana, o el punto que vamos a tocar en el aspecto propiamente de la conformación de la Fraternidad de la Vida de San Francisco, yo sí adelantaría dos cosas para responderte. Yo creo que vieron dos cosas. Primero que todo, una convicción total. Ven en San Francisco no un muchacho como de fervor y de araraca y de ay, a ver qué pasa. No es una cuestión experimental. ¿no? Ven en una convicción muy clara de lo que está viendo, de lo que está intuyendo. Ellos ven en San Francisco una convicción muy clara, muy radical y muy firme. Y en segundo lugar, una coherencia total. Es decir, lo que ven, que escuchan, que se comenta ya de San Francisco, miren que está en San Damián, miren que no sé qué, a ver, eso no fue noticia solamente. Ellos van y lo verifican y se dan cuenta que es así, que la palabra del Evangelio que acogió San Francisco y que él seguramente les repetía en algunos momentos y que comentaba en algunos espacios, ellos lo vieron vivido, encarnado en San Francisco. Yo creo que ese atractivo, ese imán que tiene San Francisco de convicción y coherencia es lo que los atrae, que se convierte prácticamente en un contagio, que es un tema muy hermoso y que nosotros deberíamos explotar más, ¿no? La pastoral de contagio, hacer apetecible las cosas de tal manera que provoque en los demás el mismo deseo. Entonces yo pienso que también como cierre sería eso, una convicción total en San Francisco. Ya les digo, no era un muchacho que vaya y experimenta, a ver si me suena la flauta, seguimos, y una coherencia total entre lo que él dice, escucha, predica y vive, y sobre todo en eso, en hacer tan apetecible esta vida que a cualquiera se le abre el apetito y va y quiere compartir con él. Entonces yo pienso que esas son claves muy importantes para lo que tú sugieres de la configuración de la fraternidad y de cómo se van reuniendo los hermanos en torno a él, porque mire que, pues no sé, lo diré mañana y si me adelanto me perdonan, pero él no tuvo que pararse en una plaza o en un púlpito y decir, yo soy Francisco y aquí estoy, vayan, allá están bien, abiertas las puertas de San Damián para todo el que quiera llegar. No, es la vida que transmite y repito que contagia y hace apetecible y gustosa esta forma de vida. Bueno, con esto entonces damos por cerrada la sesión de preguntas de la intervención del Padre el día de hoy. Vamos a pasar entonces a un receso de 15 minutos. Les pedimos que no sean más de 15 minutos para que podamos cumplir con la agenda de hoy. Les solicitamos por favor que no se vayan a retirar de la sesión porque estamos haciendo una división por equipos de trabajo para que enseguida cuando retornemos les expliquemos brevemente cuál es la dinámica que vamos a seguir y podamos proceder entonces a las sesiones por equipos. Vamos entonces a tomar un break. Por favor, en 15 minutos nos encontramos nuevamente y reiteramos el agradecimiento al Padre Francisco por su interesante intervención. Ok. Chao y gracias. Mañana nos vemos. Gracias, Padre.